¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Esto es algo que de verdad disfruto. Hoy platicaba yo con una señora y dice que siempre anda bien estresada y que siempre anda molesta, que ella le duele aquí, que ella le duele allá, que ella le duele allá. Y le digo, ¿por qué no te buscas una pasión? ¿Por qué no te buscas algo para desestresarte? Vete a caminar a la orilla del mar o algo así. Y dice, no, y le digo, bueno, le digo, pues búscate algo que te guste hacer. Y les digo, y yo le comenté, le digo, fíjate, a mí me encanta leer, me lo disfruto mucho, me gusta mucho estar aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Le digo, entonces lo que hice fue que abrí un canal de YouTube y yo les leo. Hay personas a las que les gusta, hay personas a las que no, pero yo lo disfruto mucho. Ajá, y eso a mí me relaja el estarles leyendo, me relaja el estar compartiendo con ustedes algo que a mí me apasiona. Entonces, pues los invito a que ustedes también busquen algo que les apasione, que les guste. Pues continuemos con Sofía. Recuerden que estamos leyendo El mundo de Sofía de Jostein Gaarder, una novela sobre la filosofía, donde estamos aprendiendo muchísimo. Pero ahorita estamos viendo, vamos a entrar a la época barroca, ¿recuerdan? Dice, ¿se acuerdan que encontré una postal? Dice, hoy hablaremos del siglo XVII. Entraron en el salón del techo abuhardillado, con la ventana en el mismo. Sofía se fijó en que Alberto había cambiado algunos objetos por otros. Había algunos que no estaban la última vez. En la mesa había una cajita con una pequeña colección de diferentes lentes. Junto a la cajita había un libro abierto. Era muy antiguo. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Es la primera edición del famoso libro de Descartes, Discurso del Método, del año 1637. Es uno de mis tesoros más preciados. Y la cajita es una excelente colección de lentes o cristales ópticos. Fueron pulidos por el filósofo holandés Spinoza hacia mediados del siglo XVII. Me ha costado una fortuna, pero es uno de mis más valiosos tesoros. Primero se vaya a caer el teléfono. Ahí está, perdón. Seguramente comprendería el valor del libro y la cajita si supiera quiénes fueron esos Spinoza y Descartes. Desde luego, intentemos primero entrar un poco en la época en que vivieron. Sentémonos. Se sentaron al igual que la última vez, Sofía en un gran sillón y Alberto Noss en el sofá. Entre ellos se encontraba la mesa con el libro y la cajita. Al sentarse, Alberto se quitó la peluca y la puso sobre el escritorio. ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado vimos que Alberto se había vestido ya para la época barroca? Dice, vamos a hablar del siglo XVII o de lo que solemos llamar la época barroca. ¿Época barroca? Qué nombre más raro, ¿no? La palabra barroco viene de otra que en realidad significa perla irregular. Típicas del arte de la época barroca son las formas llenas de contrastes, a diferencia del arte renacentista, que era más sencillo y más armonioso. El siglo XVII se caracterizaba en general por una tensión entre contrastes irreconciliables. Por un lado, continuó el ambiente positivo y vitalista del Renacimiento, y por otro, había muchos que buscaban el extremo opuesto con una vida de negación del mundo y del retiro religioso. Tanto en el arte como en la vida real, nos encontramos con una vitalidad pomposa y ostentosa, al mismo tiempo que surgieron movimientos monásticos que daban la espalda al mundo. Así que castillos majestuosos y conventos escondidos, pues sí, algo así. Una de las consignas de la época barroca era la expresión latina carpe diem, que significa goza de este día. Otra expresión latina que se citaba frecuentemente en la misma época era el lema memento mori, que significa recuerda que vas a morir. En cuanto a la pintura, un mismo cuadro podría mostrar una vitalidad bastante grandilocuente, a la vez que abajo,
en una esquina aparecía un esqueleto pintado. En muchos contextos, la época barroca estaba caracterizada por la vanidad y la cursilería, pero muchos también se interesaron por el revés de la medalla, ocupándose de lo efímero de todas las cosas, es decir, todo lo que era hermoso que nos rodea va a morir y va a desintegrarse. Entonces piensas exactamente, pero es verdad, yo me pongo triste cuando pienso que nada dura. Entonces piensas exactamente igual que mucha gente del siglo XVII. También políticamente, el barroco fue la época de los grandes contrastes. En primer lugar, Europa estaba traumatizada por las guerras. La peor de todas fue la Guerra de los 30 años, que arrasó el continente desde 1618 a 1648. Se trataba en realidad de toda una serie de guerras, especialmente perjudiciales para Alemania. Como consecuencia, en parte de esta guerra de los 30 años, Francia empezó a ser la potencia dominante en Europa. ¿Por qué lucharon? En gran medida fue una lucha entre protestantes y católicos, pero también se trataba del poder político. Más o menos como en el Líbano. Por lo demás, el siglo XVII estaba caracterizado por grandes diferencias de clase. Seguramente habrás oído hablar de la nobleza francesa y de la corte de Versalles, pero no sé si habrás oído algo sobre la pobreza de la gente. Cualquier despliegue de esplendor supone un despliegue de poder. Se ha dicho que la situación política de la época barroca puede compararse con el arte y la arquitectura de la época. Los edificios del barroco se caracterizaban por un sinfín de recovecos y recodos complicados, de la misma manera que la situación política se caracterizaba por alevosías e intrigas. ¿No hubo un rey sueco que fue asesinado en un teatro? Estarás pensando en Gustavo III, que es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Gustavo III no fue asesinado hasta 1792, pero bajo circunstancias bastante barrocas. Fue asesinado durante un gran baile de máscaras. Creía que había sido en un teatro. El gran baile de máscaras tuvo lugar en la ópera. La época barroca de Suecia duró hasta el asesinato de Gustavo III. El reinado de este rey se denomina despotismo ilustrado, más o menos como bajo Luis IV, casi 100 años antes. Gustavo III era un hombre muy vanidoso, amante de ceremonias afrancesadas y frases corteses. Cabe decir que también amaba el teatro, lo que le causó la muerte. Pero el teatro fue, en la época barroca, algo más que una simple expresión artística. También fue el símbolo más importante de la época. ¿Símbolo de qué? De la vida, Sofía. No sé cuántas veces durante el siglo XVII se dijo de que la vida es un teatro, pero te aseguro que fueron muchas. Precisamente en la época barroca nació el teatro moderno, con decorados y maquinaria escénica. Se representaban en escena una ilusión para revelar desilusión. De esa manera, el teatro se convirtió en una imagen de la vida humana en general, que podía ser una representación despiadada de la mezquindad humana. Shakespeare vivió en la época barroca. Escribió sus grandes obras alrededor de 1600, de modo que tenía un pie en el Renacimiento y otro en la época barroca. Pero ya en Shakespeare encontramos montones de frases sobre la vida como un teatro. ¿Quieres algunos ejemplos? Con mucho gusto. En la pieza, como gustéis decís. Todo el mundo es una escena sobre la cual los hombres y las mujeres son pequeños actores que vienen y van. Un hombre ha de hacer muchos papeles en la vida. Y en Macbeth dice: sombra ambulante en esta vida,
Mísero actor, en el escenario se afana y pavonea un momento y al cabo, para siempre, calla su voz. Relato de un idiota, lleno de ruido y furia, que nada significa. Muy pesimista, ¿no? Se interesaba por la brevedad de la vida. Puede que hayas oído la cita más famosa de todas las de Shakespeare. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Sí, lo dijo Hamlet. Un día andábamos por el mundo y al día siguiente habremos desaparecido. Pues sí, empiezo a darme cuenta de eso. Cuando los poetas y escritores de la época barroca no comparaban la vida con un teatro, la comparaban entonces con un sueño. Shakespeare, por ejemplo, dijo: somos del mismo material del que se tejen los sueños, nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. ¡Qué poético! El escritor español Calderón, que nació en 1600, escribió una obra de teatro que se llama La vida es sueño. En esta obra dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¿Qué tal? Me encanta, yo lo había leído y me fascina ese pedacito. Tal vez tuviera razón. Hemos leído una obra en el instituto, se llama Jeppe en la montaña, sí, de Ludwig Holberg. Aquí en el norte de Europa fue una gran figura de la transición entre la época barroca y la ilustración. Nos vamos a quedar aquí porque me gusta digerir esas cosas. O sea, esto está súper interesante lo que dice Shakespeare, que la vida es una obra de teatro. Estoy totalmente de acuerdo y tenemos que vivir varios papeles, pero me encanta cómo lo dice Calderón de la Barca. Me fascinó ese pedacito. Bueno, pues espero que les haya gustado. Estamos viendo la vida barroca, está muy interesante. Ya les digo, aquí aprendemos de manera divertida, de manera amena. Muchísimas gracias. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias. Chao.